Bienvenido a Fuera de Micrófono, Javier Risto Aguada. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal? Muy bien, don Javier. Estupendamente, un gusto volver a verte hace muchos años. Es verdad. Hemos compartido... Sí, señor. Despachos y trabajo. Y pasillos. Bueno, yo no he hecho micrófono. Tú eras una figura ya de... Cuando yo te conocí ya eras una figura de la radio. Bueno, yo he estado ahí siempre en el discreto término medio, pero sí que es verdad que llevo muchos años y toda la vida vinculada a Onda Cero, y entonces sí he hecho un poquito de todo, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Porque tú entras en la radio... claro, tu padre, en primer lugar, tu padre es médico y me imagino que metieras en ese mundo a lo mejor no sé si le hacía mucha gracia, porque... Pues mira, mi padre lo que me dijo... Un médico reconocido de Toledo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Yo estuve mucho tiempo decidiendo qué hacer, ¿no? Eligiendo carrera. Entonces no era como ahora, que te dirigían más hacia tal o cual. O lo lógico entonces era a lo mejor que hubiera seguido la profesión de tu padre, haber sido médico. Esa la siguió mi hermano mayor, no yo, ¿no? Y estaba tan perdido que me apunté a hacer biología marina. Digo, quiero ser biólogo marino. Pero porque me gustaba el mar, porque luego te metes en el mar y te das cuenta lo que hay ahí debajo y dices, vamos, ni loco, me meto yo aquí, ¿no? Aparte de que mi tierra es el mar, como digo en muchos de mis poemas, pero me da mucho miedo, le tengo mucho respeto, pero me encanta el mar, ¿no? Y entonces, por casualidad, paseando al lado de mi casa, abrieron la emisora de Radio 80. De Radio 80, antes de que fuera Radio 80 Serie Oro, es decir, era una cadena generalista. La Radio 80, la que estaba... Pues, de la Viuda, era el director general, el CEO. Estaba Arriaza haciendo la mañana, José Luis Arriaza. Estaba José Luis Moreno, que hacía con los muñecos un programa por la noche. Es decir, había... Y en Toledo abrieron una... Juan Antonio Fernández Abajo, creo que hacía el reporte por la noche. También. Sí, me acuerdo perfectamente. Y entonces abrieron una sede allí en Toledo y estaba al lado de mi casa, justo en una fábrica de mazapán, además. En Mazapán Barroso, me acuerdo perfectamente. Y entonces me acerqué con una amiga y porque pusieron un cartel en la puerta, yo siempre lo cuento como anécdota. Yo que sé, preparando la entrevista me ha hecho mucha gracia, porque buscaban una locutora. Una locutora. ¿Y tú por qué vas Pero ahí tú fíjate cómo han cambiado los tiempos. Ahora quien nos oiga dirá, bueno, esto es ciencia ficción, ¿no? Que habían puesto un cartel en la puerta de madera, que ponía se necesita locutora, como se necesita dependiente o se necesita... O camarero, vamos. O camarero, efectivamente. Y claro, fui a acompañarla a ella, porque yo, como mujer nunca he dado la talla. Entonces fui acompañándola a ella, hice una prueba y en un momento determinado pues el director de la emisora dijo, ahora lo lógico es que hicieras una entrevista a alguien, pero no tenemos a nadie a quien entrevistar. Y dije yo, bueno, si quiere entrevistarme a mí, yo compongo canciones y canto, ¿no? Era como todo muy absurdo. Y me hizo la entrevista. Entonces le gustamos los dos. Pues no sé, por el desparpajo, la simpatía, la verdad es que nos llevábamos muy bien. Y empezamos a hacer programas. Pues recuerdo que hacíamos un programa de media hora por la mañana, concurso que nos buscábamos nosotros la publicidad por todos los comercios de Toledo. Les ofrecíamos, pues a cambio de un premio, que hicieran un poco de publicidad, bueno, lo que fuera. Se titulaba 10 y me llevo de 10 me llevo una. De 10, claro, es que lo he visto. Te veo muy qué buen título, ¿eh? De 10 me llevo una. En serio, me he preparado la entrevista. Sí, señor. No lo dudaba, no esperaba menos. Y hicimos ese programa. Y entonces a mí me dieron por la noche un programa de 11 a 12 que se llamaba Nocturno. Y un programa para escuchar con la almohada en los pies. Me parece que era una frase que se me ocurrió en ese momento. Y entre medias empecé la carrera de periodismo. Me olvidé de la biología marina y de todo y empecé la carrera de periodismo. Entonces yo hacía el programa por la mañana, cogía el autobús, me venía a Madrid, estudiaba en la Complutense, me volvía a las 8 de la tarde, llegaba a la emisora, hacía el programa de noche. Y así fue como empecé. Mi padre, cuando le dije, voy a trabajar en la radio, y lo dijo, luego ha sido el mayor fan que he tenido nunca, ¿eh? Me llamaba siempre después de los programas. Incluso le invité a colaborar conmigo como médico, dando en un programa que hacía por la mañana, un programa local allí en Radio Toledo, le invité a que, bueno, pues a que diera sus consejos médicos y demás, ¿no? Al final tuve una relación con él muy radiofónica, cuando lo primero que me dijo es, pero eso es de artistas, ¿no? Eso es de artistas. Eso es una cosa de artistas, ¿no? Porque siempre hubiera querido hacer
arte dramático. Siempre me encanta el escenario. Es una cosa que ahora, incluso estando trabajando en la radio, he tenido oportunidad de hacer escenario muchas veces, pues presentando galas y demás, ¿no? Y me encanta, me vengo arriba, me crezco, me convierto en otra cosa, me transformo, ¿no? Y entonces decía, eso es cosa de artistas, hijo, ¿no? Y tal. Y lo del arte dramático ya sí que por ahí no pasó. O sea, dijo, no, arte dramático, si quieres te vas a Madrid, te buscas la vida, te lo pagas tú. Y en aquel entonces pues yo no estaba, ni tenía la madurez, ni tenía la seguridad de querer hacer eso. Así que ¿Y te vienes a Madrid una vez que ya, bueno, pues estamos hablando de Radio 80, ¿cuánto tiempo estás en Radio 80? Estoy 1 año y medio, ya. Lo convierten en la lavadora musical esta, que lo convirtieron en Radio 80 Serie Oro. Sí. Ahora, bueno, luego pasó a ser M80, ¿no? Y ahora creo que lo han convertido en los 40 clásicos. Cuando compra el grupo Prisa de Antena 3, supongo, cambiaron. Eso es. Entonces me hacen una prueba para Antena 3, en Toledo también. Y no me cogen, porque en ese momento no necesitaban a nadie. Entonces, Radio Toledo, que es cuando ya llego a Radio Toledo, en Radio Toledo esta amiga que vino a hacer la prueba de locutora, sí la cogen, María José del Moral, lo recordaré siempre, y habla de mí. No, perdón. El último programa que yo hago en Radio 80, invito al jefe de programas de Radio Toledo para hablar de la radio en Toledo. Y le debí caer bien. Le caí en gracia, mi amiga habló con él, me llamaron y me hicieron una prueba. Bueno, ya me habían oído, evidentemente, pero me quedé allí, pues un poco de meritorio, un poco como viene de becario, hacía un turno brutal a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana del domingo musical, cortaba los teletipos, grababa publicidad. Hacía los recados, el de traidor, tráeme esto, tráeme lo otro, tráemelo de más allá. Estuve de traidor una temporada. Y cuando el director de programas de Radio Toledo, Julio García, se vino a Madrid, y a Ricardo Vaca, le hicieron director general de la cadena Rato en Madrid, me pidió que fuera a Madrid, que me dijo... Te viniste a Madrid, ¿no? Y me vine a Madrid. Recuerdo que para que la familia Rato me escuchara, porque no me habían oído en Toledo por lo que fuera, me pidieron que viniera a una suelta de 10.000 palomas en la plaza. Yo a Madrid había venido en Navidad con mis padres nada más a ver las luces. O sea, me refiero que para mí Madrid era Berlín o Nueva York. No es una cosa, salvo luego ya cuando venía lógicamente a la facultad, ¿no? Pero que prácticamente salía del autobús, facultad y me volvía. O sea, que Madrid no lo conocía. Había una suelta de palomas, de 10.000 palomas en la plaza de Colón con motivo de no sé qué. Por la paz. Y entonces me pidieron que lo retransmitiera para la radio. Pero claro, este pipiolo de Toledo con 22 años tendría, o 23, llega a la plaza de Colón, le dan un micrófono y dice, prueba sonido. Y hago, hola, hola, y oigo que suena en toda la plaza de Colón, hola. Y me pegué un susto que digo, pero vamos a ver. Entonces tuve que hacer esa retransmisión. Vale, parece que también les convencí y me quedé haciendo en Madrid. Entonces la emisora se llamaba Radio Cristal. Me quedé haciendo la mañana. Hacía toda la mañana, un magazín de mañana, y luego hacía por la tarde 2 horas de música. O sea que me pasaba prácticamente todo. Mi vida era la radio y mi vida era en la radio. O sea, no había más. Además recuerdo que encontré piso en Madrid porque pusimos un anuncio en Radio Toledo diciendo, nuestro compañero Javier Ruiz Taboada, que se ha ido a Madrid, necesita un piso, a ver si alguien tiene un piso en alquiler, y llamó a una señora y es el piso en el que ahora es de mi propiedad, sigo viviendo ahora. O sea que me refiero que... ¿no? Sí, estoy en torno a la radio. Y luego entra ya, compra, ¿no? Sí, la 11 compra la cadena Rato. Compra la cadena Rato, eso es. Monta, y eso creo que fue en el 90-91. Ahí y estaba... tú empiezas a hacer un programa de música de tu vida o algo así. La música de tu vida. Venía de hacer, en esa transición... Yo venía ya de meter la cabeza en deportes los fines de semana con José Manuel Muñoz y un equipo que tenía de compañeros que estábamos ahí haciendo, pues eso, un programa. Los sábados era como, entonces no había tanto fútbol ni a todas horas, ni la quiniela se podía seguir, no como hoy en día, ¿no? Y entonces participaba con ellos un poco por el animador, de contar chismes, de hacer gracietas, de hacer publicidad, y eso lo hacía con ellos. Pero ya específicamente como programación de Onda Cero hago un programa de 9 a 10 de la noche, o de 8 a 9, no recuerdo, que se llamaba La música de tu vida. En la que tenía un guionista que era ciego, Piñeiro, y nada, yo presentaba durante 1 hora discos y poco más. Un programa fácil para, ¿no? Sí, un programa de discos nada más, con un pequeño comentario histórico de cada canción y demás. Y no sé si antes o después aquello se convirtió en media hora de la 11, patrocinado por la 11, que era en la hora del sorteo. Entonces hacíamos un programa de media hora concurso en el que regalábamos
lavadoras, Joder. frigoríficos, Sí. microondas y demás. Y ese programa pues también me encargué yo de hacerlo. Esa fue un poco mi proceso intermedio antes de luego todo lo que sucedió en mi historia. Yo recuerdo cuando ya ha pasado unos años y yo creo que cuando, no sé si ya había entrado Telefónica en Onda Cero, que tú relevabas a Luis del Olmo los fines de semana, Sí. pero claro, hacías un programa magazine como el que hacía el propio Luis, o sea, era, bueno, hacía el recogías programa. entrevistas que había hecho él a lo mejor anteriormente, pero eso era una responsabilidad muy grande, porque entonces Muy Luis grande. era el número uno, ¿no? Muy grande aquello. Junto con Iñaki, a lo mejor, ¿no? A ver, Luis, un poco el proceso que se seguía Sí, con ¿cómo fue respecto eso? a las sustituciones de Luis es que Luis tenía su sustituto oficial. Él hacía de lunes a viernes y el sábado se hacía un programa resumen de la semana, que lo hacía habitualmente su sustituto. Entonces llegó un punto en el que, pues me pidieron que fuera yo y empecé a hacerlo. Entonces el programa era el programa, o sea, no es que fuera un programa diferente ni distinto, era con el mismo equipo, con Pilar Blanco, con Rúa, el guionista, es decir, con todos, o sea, estábamos allí todos. Y, bueno, es verdad que se emitían mucha cosa enlatada de grabaciones de la semana, del debate. Se repetía el debate sobre el Estado de la Nación, se repetían muchas cosas, pero la primera hora era tertulia, igual que había de lunes a viernes. Sí, ¿no? Había a las 8, yo decía buenos días España, les habla Javier, como si fuera Luis del Olmo. A mí me hacía mucha ilusión, porque estaba haciendo el programa de alguien a quien había oído toda mi vida. Yo creo que se te puso voz de Luis del Olmo. Sí. Eso era muy difícil porque tenía un vozarrón el tío impresionante. Pero fue una responsabilidad. Pero fíjate que en la radio has hecho todo. Luego vino Radio Estadio con Javier Ares. Sí. Has estado 12 años ahí haciendo de animador, que es un trabajo. Pero sobre todo, siempre me llamó la atención una cosa. He estado 20. Tú has estado en un programa de deportes, pero, o sea, de fútbol más que de deporte, porque el 90% es fútbol, y a ti no te gusta el fútbol. O sea, tú estabas ahí, pero no eras un seguidor de ningún... Claro, a mí me gusta mucho... No, te gusta la radio, más que el fútbol. Claro, para romper un poco el mito de eso, porque es verdad que me dice, ¿cómo puede hacer estar haciendo el deporte si no le gusta el fútbol? ¿No? Me gusta la radio. Fundamentalmente me gusta la radio. Y la radio deportiva, históricamente, los carruseles, los radioestadios, los tiempos de juego, han tenido, pues aparte de la persona del presentador y de todo el equipo y de los narradores y de los inalámbricos y de los técnicos y demás, han tenido la figura del animador. Que yo a veces decía, ¿y al animador quién le anima? Porque a veces llegaba yo un poco diciendo, ahora 9 horas aquí metido toda la tarde. ¿Y a mí quién me anima? Decía yo, ¿no? Y bueno, pero era radio pura y dura. Y mi relación y siempre me ha gustado el deporte. Y Javier Ares también dejaba paso a otro tipo de temas como cine, que era un poco más variado. Claro, ¿no? al principio te daba un juego, ¿no? Ahora te cuento eso, cómo surgió un poco la idea de aquello, ¿no? Que evidentemente venía de la cabeza de Javier Ares y a mí me pareció una idea estupenda. Pero me refiero, yo lo que no tengo es un equipo. Yo creo que algo fundamental para que te apasione un deporte, pues te gusta el tenis porque te apasiona Nadal, te gusta el golf porque te apasiona ahora John Ram, quiero decir, pero yo ni era del Madrid ni era del... Me daba lo mismo, o sea, yo echaba la quiniela por entretenerme, porque realmente me daba igual que ganara un equipo u otro, con respeto a todos, ¿no? Entonces me daba igual ser del Barça. No tenía esa pasión que siente el aficionado realmente al fútbol de mis colores. Yo no lo sentí. Mi padre era del Madrid, pero tampoco íbamos con él al fútbol ni me llevaba al estadio. Yo nunca tuve esa relación con el deporte o con el fútbol de esa manera. Entonces, al carecer de pasión por unos colores, me imagino que como me daba igual, pues todo me parecía lo mismo. Es decir, a mí los partidos de fútbol me entretienen a veces, pero cuando llevas 20 años haciendo Radio Estadio, porque con Ares estuve 14 o 15, sí, pero luego seguí con Héctor y demás, ¿no? Entonces, claro, cuando no tenía esa... Pero era radio. Y Ares dijo, Javier, quiero hacer un programa diferente... dábamos los goles de milagro. O sea, que al principio, el primer año, era como todo entretenimiento. Evidentemente, con la base del deporte por detrás y la base del fútbol y del ciclismo, porque Ares es un maestro de eso. Y yo aprendí mucho con él, además, como profesional. Como decía no sé quién, le sacudes y no caen balones, ¿no? y tengo una grandísima amistad con él. Es un tío del que se aprende mucho de radio y me parece un profesional como lo que un pino. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Luego aquello fue derivando
Y yo creo que él también se dio cuenta de que tampoco podíamos estar de cachondeo 9 horas. Y entonces, pues bueno, ya empezamos a prestarle más. Es que por otra parte, tú has estado hablando de tus inicios en la radio, pero luego también escribes poesía, pintas, Sí. es un buen pintor. Bueno, buen pintor, No, yo lo que he visto no me parece, está bastante bien. Pintando soy buena persona. Eres bueno. Quiero decir que la radio te permitió incluso hacer poesía, que eso sí que me gustaría, porque yo recuerdo mucho, y además en ese sentido creo que incluso hiciste luego un libro recogiendo los reversos de la brújula. O sea, ¿cómo se puede hacer poesía de la actualidad? Porque claro, ahora sería todavía incluso más difícil que a lo mejor cuando empezaste, porque los reversos, tal y como está el patio, ¿cómo haces poesía? Los reversos se concibieron para hacer radio. A ver, no soy el primero que ha escrito, poesía en la radio, porque Usía lo hizo en su momento, también, quiero recordar. Los romances o Cammani también los hacía. Y bueno, yo tenía esa facilidad de rimar, porque esto era con rima, entonces, soy un obsesivo de la métrica y me encanta hacer sonetos y entonces Alsina me propuso en un momento determinado que hiciera un comentario diario y el comentario era en prosa. Era, bueno, un comentario normal, me refiero, con un toque poético, ¿vale? Un toque poético, pero era un verso libre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, verso blanco. Y al cabo de un año, después de la primera temporada en que lo estuve haciendo, pues también dijo, vamos a ver, haciendo esto, para hacer esto tengo a muchos, ¿no? Hay mucha gente que... Entonces me propuso, ¿le damos una vuelta? Digo, lo podemos hacer en verso. Bueno, pues vale, recuperamos un poco la tradición del romancero. Digo, vale, pues lo hacemos en verso. Claro, hacer un poema diario de la actualidad me llevaba todo el día. Recuerdo que alguna vez alguien me dijo, pero eso tú llegas y lo improvisas. No, digo, no es tan fácil como parece. No lo improviso. Yo desde por la mañana, me fijaba en la noticia que quería reflejar o en el hecho que hubiera sucedido, muchas veces político, otras veces deportivo, otras veces simplemente social o vital o lo que fuera. Tenía libertad absoluta para hablar de lo que quisiera y eso siempre se lo he agradecido a Alsina claro, era desde por la mañana hasta... Yo he llegado días que 5 minutos antes de tener que intervenir me faltaba rematar el último verso, porque no es fácil. Claro, hay que hacerlo bien además. Era muy esclavo, estuve 10 años, de lo cual salió, de eso se lo agradezco también a Espasa, un libro. Se editó una edición que ahora ya está descatalogado, que es El reverso de la brújula, que se incorporaba un disco con los poemas que venían grabados. Y es muy curioso porque ahora, repasando el libro de vez en cuando, hay cosas que no escribiría. Hay opiniones que no tendría. ¿Cómo evolucionas? Cambiado... ¿no? ¿Cómo evolucionas? O noticias que luego se descubrieron que no eran así, que eran de otra manera. Y tú habías salido en defensa de una causa y resulta que la causa no era como para defenderla. Bueno, eso queda escrito y evidentemente queda ahí y en el momento lo escribes porque es lo que sientes, es lo que hay y es lo que sabes, ¿no? Luego, pero fue una época muy bonita. Yo estaba haciendo además... estaba haciendo el Radio Estadio. Yo, el primer año de Radio Estadio con Javier Ares, estuve haciendo también el programa local del... Claro, es que te iba a decir. Y luego, en tu última etapa en Onda Cero, haces el programa regional, pues hasta el 2024. ¿Cuándo dejas tú? O sea, Cuando me despiden en el 2025, perdón. 24, estamos ¿no? en el año pasado. Fue en enero, 24, ¿no? O sea, hace un año y algo, ¿no? Exactamente, el 19 más o menos. Es un tema que, hombre, yo sé que a lo mejor, conociéndote, no sé si estás dolido o no estás dolido, pero sí que me imagino que para una persona que toda esa trayectoria, una voz muy reconocida y reconocible dentro de este mundo, no te pudiste despedir, ¿no? Porque el programa el último programa es un viernes, pero ese mismo viernes te dicen el lunes ya no haces el programa, ¿no? Pues mira, ese tipo de cosas es un poco, ¿no? Ha sido desagradable. Ha sido desagradable. Primero porque yo no me quería ir, ni me quería jubilar. Yo en mi cabeza estaba... yo siempre lo he dicho, digo, mi hipoteca la termino de pagar cuando cumpla 72 años, con lo cual me quedan todavía unos cuantos. Y era un poco como decía, yo voy a jubilarme cuando tenga pagada la hipoteca, ¿no? Aunque sea haciendo colaboraciones, pero bueno, siempre ligado a la radio. Es decir, yo no quería dejar la radio, ni estaba harto, ni estaba cansado. Me dolió una cosa y es que se hizo una nota de prensa como queriendo justificar
que yo me había ido por voluntad propia, porque ya estaba cansado, porque no hacía nada. Y no es verdad, yo no me quería ir, yo no quería dejar la radio. De hecho, sigo sin querer dejarla. Pero bueno, es lo que hay, no la tengo en este momento, estoy en paro y punto. Pero sí fue muy desagradable porque efectivamente me llamaron un viernes, me citaron en el despacho y me dijeron, hasta aquí hemos llegado, no hay nada para ti, lo que estás haciendo es poco para el sueldo que tienes, porque claro, un sueldo de 30 años acumulando cosas, pues evidentemente... Y trienios. Y trienios no es un sueldo barato. Entonces, un poco las razones que se dijeron eran económicas. Pero es verdad que a veces, vamos a ver, yo, por ejemplo, no sé, dentro de tu trayectoria, podríamos estar hablando mucho rato, pero reconocimientos y tal. Pues tienes 2 antenas de oro, tienes una antena de plata, tienes la insignia de los profesionales de la... El Premio Nacional de Radio por Radio Claro, Estadio. entonces, ¿cómo se puede de alguna forma echar por tierra eso de una manera como, bueno, esto es una empresa y este señor ahora mismo no nos interesa porque cobra mucho, ¿no? O sea, se ha perdido un poco las buenas maneras, ¿no? En el duelo de este año, en el duelo que he pasado, claro, pues he pasado por distintas fases. La primera de absoluta incomprensión, es decir, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Porque yo nunca he tenido... Creo recordar, a lo mejor alguien recuerda algo que yo he dicho o que he hecho y no lo tengo en la cabeza. Pero con mis compañeros me he llevado siempre fenomenal, no he tenido un roce con nadie, siempre he estado voluntarioso, siempre he hecho de todo, siempre he ayudado, siempre me he ofrecido. Y entonces no lo entendía. Al principio era como, bueno, pero no hay nada para mí y tal. Y decía, bueno, pues aunque sea, yo qué sé. No hubo alternativa. Es decir, no dijo, oye, vamos a negociar. Vamos a pensar qué hacemos contigo porque esto no es suficiente, porque tienes que hacer algo más. Pues me podían ofrecer, vamos a ver. Negociamos un tipo de programa, ¿no? O enseñar a los becarios que vengan, que vienen dos generaciones cada año, o sea, dos remesas cada año, o yo qué sé, yo he trabajado de creativo publicitario para 2 agencias como de guionista, ¿no? Como guionista de publicidad. Pero pasa que en la radio yo creo que ya lo de los guionistas se cada vez menos, ¿no? No lo sé, pero quiero decir, o incluso, oye, te vamos a bajar el... Nada, es que no fue eso, es que fue, hasta aquí hemos llegado, el lunes no vuelvas, se acabó. Y eso, lo que después digo, de las distintas fases de duelo que he pasado, en las que... A ver, yo siempre he sido una persona educada y siempre quiero, me gustaría que me recordaran cuando me muriera como que fue una buena persona o como que hizo el bien. No he tenido ningún problema con... Pero me sacaron de la radio, pero no de mi radio, que ha sido Onda Cero siempre, la que sigo escuchando, porque mis compañeros no tienen la culpa y les deseo lo mejor. Onda Cero? Sí. ¿Qué programas escuchas? Pues escucho a Alsina. De vez en cuando le mando algún mensaje así y me contesta muy amablemente. Alsina siempre tuviste una buena relación y has trabajado mucho con él, ¿no? Muy buena, de hecho... Aparte de La Brújula, en El Mar de Uno hiciste también la segunda parte del programa. Bueno, y se remonta mucho antes. Cuando Alsina estuvo haciendo un programa en Cadena 10. Es que no recuerdo... Lo que luego fue Europa FM. Sí, lo que luego fue la musical. Me pidió que hiciera una colaboración con él que se llamaba Razones para levantarse de la cama. Y también había feeling entre vosotros. Sí. Siempre ha habido mucho feeling. Me parece en este momento el mejor profesional de la radio que hay. Creo que tiene una cabeza privilegiada, creo que tiene una forma de ser que se actualiza constantemente y me parece un 10. Creo que en este momento es lo mejor que hay en la radio y lo mejor que va a haber durante mucho tiempo. Está súper preparado. Es muy difícil. O sea, cuando no, ¿a ti qué te gustaría hacer? A mí me gustaría hacer la mañana. Y luego llegas y escuchas a Alsina y dices, no sería capaz. Si es que no podría porque estas cosas yo no las sé, ¿no? Entonces, bueno, siempre he sido más de la radio de entretenimiento. Puede ser. Estuve con él cuando acabó el Radio Estadio, cuando nos sacaron del Radio Estadio todos. Claro, estuve con él porque me llamó y además se lo agradecí muchísimo. Estuve con él pues por la mañana paseándome por el estudio, ¿no? Con Begoña. Con Begoña, a los que adoro y a los que quiero a todo el equipo, ¿no? Y entonces y me lo pasé muy bien y disfruté mucho. Pero también es verdad que al final hablamos y me dijo, Javier, esto no es... Tú no estás para esto, tú estás para hacer un programa. Que fue cuando me pidieron que hiciera el Regional de la Tarde. Sí, porque la experiencia también es importante, ¿no? Quiero decir que tú vas acumulando experiencia y esa experiencia
yo creo que siempre es positiva. Pues ¿no? yo creo que no hay que apartarla. En televisión pasa un poco lo mismo. Hay gente mayor que enseguida ya, pues, oye, que este ya está muy visto y se lo cargan y resulta que son gente, ¿no? No muy válida, porque no creo que necesites tener 19 o 20 años para hacer una cosa, ¿no? Y se hacen campañas para que no haya... ¿Cómo se llama? La fobia a la edad. El edadismo. Y resulta que porque tienes 50 y tantos años, 60 años, ya no vales. No, perdona. Vamos a ver. No valgo para picar, porque, claro, me deslomo, ni para entrar en la mina, ni para conducir un taxi, seguramente. Pero este trabajo que es todo cabeza, que es... Yo lo he tenido muy claro. Es decir, mientras la voz y la cabeza me aguanten, ¿por qué no? Si pusieran un anuncio como que es en estos tiempos que corren, yo creo que es más complicado, un anuncio que diga se busca locutor. Se busca locutora, incluso iría. Tú te presentarías, claro. Porque la radio la llevas ahí, ¿no? Sí, a lo mejor... Ahora matas el gusanillo de otra manera, con tus libros o tus... Claro, a lo mejor ahora, pues depende. Pues todo depende. Pues claro. Muchas veces depende del precio y muchas veces... de lo que te ofrezcan, ¿no? Claro, de lo que te ofrezcan. Pero tampoco me importaría ir de colaborador a una tertulia, o, ¿sabes? O ir de lo que he hecho siempre. Si es que siempre he estado al lado de alguien, pero lo he hecho con orgullo y encantado. Colaboro con Alsina, pues colaboro con Alsina. Colaboro con Ares, pues colaboro con Ares. Con Luis del Olmo, colaboro con Luis del Olmo. Es decir, ahora mismo yo no necesito siempre. Es que me hace gracia porque toda la vida te dicen, pero ¿a ti qué te gustaría hacer en la radio? Joder, pues todo. O sea, la mañana, poesía, la tarde, el fin de semana. Falta poesía a la radio, ¿no? Bueno, pues no sé si... hacer algún programa no sé, pues yo creo que cada uno tiene su estilo. Y cada uno aporta con su manera de hablar y de contar y de decir, pues algo. Y hay veces que hay oyentes a las que les gusta esa historia y hay veces que no. Yo he basado mi carrera en un poco el toque poético quizá a la hora de contar y el humor. Y el humor al que sí que le debo a mi padre y a mi madre, que tenían un sentido del humor increíble. ¿Quiénes eran los referentes o algún maestro cuando tú empezaste? No sé, si en algún momento se te pasó por la cabeza, me gustaría no ser igual porque tu personalidad tal, pero me gustaría ser como quién. Pues es que... no eres mitómano. Todos, claro, sí, no, un poco a lo mejor con respecto a otras cosas, ¿no? A lo mejor más con respecto a la música, pero con respecto a... Me gustaba mucho, o sea, yo escuchaba a Encarna Sánchez. Sí, ¿verdad? Encarna Sánchez me llamó en una ocasión para ofrecerme un trabajo. Ajá. Bueno, quería saber cómo era yo. Esto fue una historia muy bonita. Me vino a recoger su chofer. Ajá. Y me dijo, no, doña Encarna, que quiere conocerla y tal, no sé cuánto. Y me llevó a su casa. Y me dijo ella, dice, te he llamado, dice, porque quiero conocerte, porque mi conductor se pasa todo el día hablando de ti. Y yo te lleva puesto en la radio y yo te escucho en el programa local, en Protagonista en Madrid, y tengo curiosidad por conocerte. Y un poco como... Y me hizo muchísima ilusión. Pero yo escuchaba a Encarna de noche por la noche. Escuchaba a Luis del Olmo. Escuchaba a Iñaki Gabilondo. Es decir, yo he procurado siempre escucharlo, no todo, porque evidentemente, y cuando estás en un medio como en el que trabajas, el que te paga, como Onda Cero, pues generalmente yo escucho Onda Cero, fundamentalmente, he escuchado siempre Onda Cero. Pero sí que recuerdo que me parece que fue a Sabina al que le preguntaron en una ocasión que por qué veía el tomate. El programa aquel del corazón, donde en una época le criticaron mucho, no sé exactamente por qué. Y contestó Sabina, porque me gusta saber por qué vomito. ¿No? ¿Por qué vomito? Entonces, aquello era un poco el resumen de lo... A mí me gusta escuchar todas las opiniones, me gusta escuchar diferentes líneas editoriales, porque si solamente escucho a unos, si solamente escucho una parte, me voy a quedar con esa parte. Y se me están contando un bulo, me están contando una mentira, como periodista mal trabajo estaré haciendo, y desde luego como ciudadano, pues también. Yo quiero escuchar a este, al otro. Entonces, eso me llevó a escuchar todo. Escuchaba a García. A mí García me fascinaba. O sea, un tío que era capaz de estar 40 minutos... Un espectáculo también, ¿no? Subió en el púlpito como siempre decía de sí mismo, ahora me voy a subir al púlpito, ¿no? Pues escuchaba a García, escuchaba a Antonio Herrero.
No lo sé, me refiero, escuchaba mucho Antena 3, Goma Espuma, por la noche, me encantaba Pumares, me encantaba Garci, los programas aquellos que hacía por la noche, ¿no? Un poco emulando lo de Solos en la madrugada de la película. Entonces, yo creo que gracias a beber en todas esas fuentes, fui cogiendo de aquí, de allí y tal, y creé mi personalidad, porque al final yo sí que he tenido una manera de hacer diferente a la que a algunos les he podido gustar y a otros no. Pero yo sí creo que conseguí tener y he conseguido tener mi propio estilo. Me he equivocado mucho a lo largo de mi vida y de mi profesión, posiblemente. ¿Cómo ves la radio ahora desde la barrera? ¿Cómo ves la radio? Porque hay gente que dice que se ha primado demasiado quizá el periodismo un poco opinativo. Efectivamente, la información, la radio de los años 70, entre otras cosas, porque a lo mejor no se podía hacer y era más entretenimiento, ahora es mucha información. Entonces, si ocurre algo, lógicamente la radio está ahí, pero tú hace un poco, no sé. No, ¿Cómo la ves? ¿Es mejor radio la que se hace ahora que hace 10 años, o 15, o 20, o no sé? Pues yo creo crees que o siempre la radio se ha mantenido siempre ahí, ¿no? La radio es la radio, mira. Sí. Como el fútbol es el fútbol. El fútbol es fútbol, la radio es la radio. Partido a partido, ¿no? Que diría el Cholo. Luis del Olmo inventó las tertulias. Las tertulias me refiero en el sentido de traigo a uno de aquí, a otro de allí y otro de acullá. Los mezclo que hablen. Pero es que la tertulia es la historia de España tradicional. El cura, el médico, el guardia civil en el pueblo. Quiero decir, la tertulia es algo nuestro. El casino donde se reúne. El casino es innata, es idiosincrasia pura de este país, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha mantenido. Se ha primado la información, pero fíjate, se ha primado la información, pero no se ha olvidado lo otro, es decir, por poner Onda Cero y Alsina. Alsina hace desde las 6 de la mañana hasta las 10 un tramo que es informativo y a partir de las 10 hace un tramo que es de entretenimiento, que no deja de ser informativo. Mira, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia siempre en las redacciones tanto de periódicos como de radio como de televisión. Decía, están los de informativos y los de deportes. Y yo decía, que los de deportes no son de informativos. Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Nunca han estado muy bien, ¿no? No, era como que eran esta gente, estos raros que se dedican a hacer, que estos sí que opinan de todo constantemente. Saben mucho de todo. Bueno, de todo no, de lo que hablan, porque el problema a lo mejor son los otros que hablan de todo y a lo mejor todos los días estamos acostumbrados a oír. Los expertos en volcanes ahora son expertos en apagones, los expertos en apagones. Bueno, pero yo creo que todo el mundo tiene una opinión. Y cuando se critica a los tertulianos porque saben de todo, vamos a ver, cuando tú vas a una tertulia, cuando tú vas a hablar de algo, lo lógico es que te prepares, ¿vale? Que no puedes hablar como un cirujano si vas a hablar de cirugía o de un trasplante. Pero todos sabemos lo que es un quirófano, pero nos lo podemos imaginar. Como decía no sé quién, no hace falta haber estado en la batalla de Waterloo para poder hablar de ella, ¿no? Los arqueólogos reinventan, reconstruyen, rehacen la historia a partir de un hueso. Entonces, bueno, pues vale, todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Entonces, ¿por qué no van a poder opinar estos señores? Y a mí me gusta oír la opinión y me gusta oír las tertulias. Creo que es muy difícil, además, dar la opinión, porque, y más hoy en día, te metes en un fregado, no puedes decir prácticamente nada. Eso es lo que más lamento de la radio, la televisión y del periodismo en este momento, que como digas algo que se salga de lo políticamente correcto o que te van a malinterpretar. No se puede hacer una argumentación de algo dándole la razón a una parte y también a la otra, porque entonces dices, eres equidistante, ¿no? Mire usted, es que a lo mejor este y este señor tienen razón. El problema, quiero decir, ¿se ha politizado la radio? Pues no lo sé. ¿La radio en este momento está mejor? ¿Tienen peor? No, yo creo que está viva. Y te voy a decir una cosa. El gran ejemplo de que la radio está viva fue el apagón del otro día. Bueno, pero que jugaban con ventaja porque era el único medio que podía... El apagón del otro día fue el día de la radio. Efectivamente. El que debería considerarse... Cuando pilas un aparatito te cuentan... Porque no había otra manera de informarse, ni de conocer nadie, ni de saber. Los teléfonos no funcionaban. Incluso Alsina hizo un experimento con un radioaficionado, porque es verdad que al final lo único que nos quedan son los aparatos de radioaficionado. Charlie H24, ¿dónde estás? Porque no nos vamos a poder comunicar de ninguna manera. Entonces, la radio y las pilas, que había gente que se había olvidado lo que era una pila. Entonces, ese día... que si la radio está viva, que si la radio está bien, que si se hace buena radio, pues claro que sí. Habrá programas mejores, programas peores. Ha habido maestros como Iñaki, ha habido maestros como Luis, que ya no están. Ha habido maestros como otros tantísimos que han desaparecido.
que han fallecido, que han muerto o que han pasado a la historia, pero la radio ha seguido teniendo recambio. Siempre ha habido un recambio. Cuando os decía, bueno, ¿y qué hacemos después de Luis del Olmo? Herrera. ¿Y qué hacemos después de Herrera? Alsina. ¿Y qué hacemos después de Alsina? Pues seguro que aparece alguien. No sé qué sé, o Rafa Latorre, que es muy bueno. Rafa Latorre hace muy bien. A mí me gusta mucho. Vamos a ver. Luego puedes estar de acuerdo con la opinión de alguien o no. Yo hablo como profesional de la radio, como persona que ha vivido dentro de la radio, que conoce su sonido y que sabe cómo crear ese sonido. Y para mí la radio es un medio mágico y único. He hecho televisión y me gusta, posiblemente por la repercusión que tiene, porque te permite vender libros, no lo sé. Pero a lo mejor yo no me sentiría cómodo haciendo un programa de televisión, pues porque me parece todo muy artificial. Tienes que estar pendiente de la luz, de la cámara, de dónde te mira, no te puedes mover, la sombra, no sé qué. Ahora vamos para acá, para allá. Y la radio es libertad absoluta de movimientos, de expresión y de todo. Yo jamás, en los 40 años de profesión, me he encontrado a alguien que viniera a decirme, no digas esto. En esta empresa, en Onda Cero. Nunca. Jamás. He tenido libertad absoluta. Nadie me ha dicho nunca, no digas esto, no digas lo otro. Cuando dice la gente, es que vais teledirigidos, es que decís, es que no. No. A mí nunca me ha dicho nadie ni lo que tengo que decir. A lo mejor tampoco hacías informativos. Bueno, posiblemente. Hombre, yo entiendo que hay líneas editoriales, pero bueno. Sí, pero hay libertad para... Un día me preguntaron... Para que puedas... estábamos hablando un poco de la... A ver, cuando tú tienes un programa de radio, tienes un micrófono delante, puede ser una bomba de relojería o una cosa maravillosa. Me dijeron, ¿y por qué cobráis tanto? ¿Y por qué tal? ¿O por qué...? Y digo, pues hay una cosa que se llama confianza. Porque yo cuando tengo el micrófono y me lo abren y se enciende el piloto rojo, lo primero que puedo decir, pues me voy a cagar en el padre de los hijos de CBDO, ¿sabes? Y quedaría ahí, porque eso ya lo pueden borrar, pero sonar ha sonado. Bueno, pues precisamente tienen confianza en ti y te pagan por eso, porque sabes que no lo vas a decir, que le vas a comportar, que le vas a ser una persona educada y que vas a respetar el medio, porque lo importante de la radio es que hay que respetarlo como medio y como lo que es. Y la radio siempre se ha distinguido del resto en que ha cuidado muchísimo el lenguaje, ha sido un medio muy educado, ha sido un medio muy contrastador y muy contrastado. Y yo creo que en ese sentido, por eso amo la radio, por eso me gusta la radio. La radio es vida, a mí la vida me da radio. Supongo que la gente te pregunta, ¿no? Cuando te ve, porque además te reconoce por la voz, porque eso es otra. O sea, tú coges seguramente un taxi... Muchas veces me llama mucho la atención. Hombre, y señor Taboada. Y te pregunta, oye, pero no te oigo ahora, ¿no? Supongo que eso sí te echan de menos, ¿no? O gente te dice, mírate. Sí que es verdad, porque una de las cosas que lo has comentado antes que no pude hacer, no me dieron la oportunidad, fue despedirme de los... ¿Por qué no estás ahí, no? Que a veces... Es que yo creo que tienes que saber con la gente con la que has trabajado y con la que trabajas. Es decir, cualquiera que pensara que yo iba... Pues ahora mismo podía estar, no sé, ¿sabes? Endemoniado y no, es que no, ni me llama, ni quiero, ni tengo la menor intención. Lo que sí quiero es que se sepa la verdad simplemente, ¿no? Pero sí, digo, vamos a ver, ¿qué miedo tienes que diga? Que seguramente, vamos, no lo sé conociéndote, pero pues dirías es fácil. Y con lo que te he dicho como ha sido para mí, bueno, no sé, es decirle a gente con la que... Porque además la radio es cercanía, la gente es como si la tuvieras... es que luego te metes en su casa, es ¿no? Que luego es verdad que te encuentras con personas, con oyentes que lo han sido, que te dicen, ¡joder, cómo me gusta! Como si siguieras. Y luego te encuentras con gente que dice, oye, me he encontrado con mucha, ¿no? ¿Dónde estás ahora y qué ha pasado y qué tal? Digo, mira, chico, dijeron que ya se acabó y pues estoy en el paro. ¿Pero por qué? Digo, no lo sé, por las razones que dieron y ya está, pero no hay más. Y sí que pero por evitar ese tipo de... Cuando tú dices, me han despedido, por mucho que no haya mediado nada para que ese despido se llevara a cabo, algo habrás hecho, ¿no? Siempre hay alguien que piensa, por algo habrá sido. Y me da mucha rabia, porque no ha sido por nada. O ha sido por algo que yo absolutamente ignoro, pero ya te digo que no. Vamos, estoy absolutamente, pongo la mano en el fuego por los que me han despedido. Porque si no, acabaríamos con lo de que es que el profesor me tiene manía. Que lo que también es cierto es que muchas veces se tiene... Lo peor en este mundo es hacerte una opinión de algo o de alguien
y no indagar en que a lo mejor estás equivocado y esa persona no es del todo así, no es eso lo que persigue, no es eso lo que quiere, no es eso lo que hace. ¿No la conoces? No la conoces. No la conoces. Oye, ya para terminar, porque vamos ya con el tiempo así un poco justo, habrá gente que diga que por qué tenemos aquí todo esto. Sí, porque he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. No, de tus libros. Tienes muchos libros. Tengo muchos, sí. Hay unas, porque libros de poemas, yo creo que la gente, el último es ahora más que nunca. Ahora más que nunca, sí. Es del año pasado. Sí, solo se puede comprar en Amazon. Últimamente me los autopublico. Pero tengo 10 libros de poesía. Pero quizá no sepan que los de los cuentos para niños. Para niños, ¿no? Pues la mira, literatura infantil. Tuve mucha suerte. Que además tiene, bueno, yo acabo de ver ahora, ¿no? El Ratoncito Pérez, que es supongo que es una adaptación. Es una adaptación, es una versión, sí, una versión del Ratoncito. Y este es un libro que se publicó el año pasado y que además vendió la primera. ¿No? Muy ilustrados todos, muy con la letra grande para que los niños lo vean y lo entiendan. Y este agotó su primera edición en 2 o 3 meses, o sea que estoy muy contento con él. Uh-huh. Y es una reedición, han vuelto a editarlo, se publicó hace muchos años, pero lo han vuelto a dibujar. Las ilustraciones son diferentes y el formato del Caballito de Mar Surfero, que es un libro de pictogramas. Digo que tuve la suerte de conocer a Carlos Reviejo, escritor de literatura infantil por excelencia y al que yo creo que España le merece un premio nacional de literatura infantil por todo lo que ha aportado. Un maestro de escuela, pero de verdad, no por decir un maestro en todos los sentidos, ¿no? Y tuve la suerte de que me acercara a SM, la editorial SM, y desde entonces llevo publicados unos 15 o 16 libros, más adaptaciones que he hecho del inglés, del francés, ¿Y tienes, supongo, algo para próximamente para sacar? Pues por ahora tengo estas cosas. Y lo siguiente que quiero hacer, porque no sé si voy a terminar con el capítulo poético, porque me gustaría escribir o algún relato o alguna novela. Voy a publicar una antología de toda mi poesía, de los mejores poemas, una antología comentada que espero poder sacar para el año que viene. Sí, pero habrá gente que todavía no sabe que tienes algunos premios importantes de poesía, fuiste finalista. Tengo 2 premios, tengo un premio nacional de poesía. Castilla-La Mancha, ¿tú crees? Tengo en Tomelloso. Yo también que soy castellano-manchego, claro. En Tomelloso y un premio internacional de poesía de Ciudad de Jumilla. De Jumilla, Murcia, ¿no? Murcia, que es con un libro de sonetos. Que me hizo muchísima ilusión porque ganar un premio es prácticamente imposible. Entonces, y en el premio de Tomelloso quedé finalista prácticamente execuo, que fue mi primer libro de poesía, se llamaba Ropa Interior, que mira, ahora que se acerca la Feria del Libro te voy a contar una anécdota. Ropa Interior lo tengo dedicado además. Pues recuerdo que en la Feria del Libro tengo unos cuantos libros tuyos. Ahora ya no se hace porque es una cosa que Eva Orue. Y además me imagino que me lo regalarías, no sé, alguno lo compraría por echar una mano también. La poesía no se vende mucho. Digo que recuerdo que Eva Orue, que ahora está dirigiendo la Feria del Libro de Madrid y además muy bien, recuerdo que quitaron la megafonía. Pero claro, cuando yo voy con el primer libro a la Feria del Libro, y ya con esto acabo, claro, suena por megafonía. En este momento, en la caseta 234 de Renacimiento, está firmando Javier Ruiz Taboada Ropa Interior. Digo, cuidado con los títulos. Entonces me venía la gente y me decía, ¿me puedes firmar aquí en el sujetador? Me voy a bajar los pantalones. Sí, ¿me puedes firmar en los calzoncillos? Oye, que ha sido un placer, de verdad. Igualmente. En el rato en el que hemos estado charlando aquí. Igualmente. Y te deseo lo mejor. Y que espero que la radio se dé cuenta de que necesita gente como Javier Ruiz Taboada. Espero que me dé una oportunidad porque, mira, hace un año y pico que no me pongo como estoy ahora delante de un micrófono y se me erizan los pelos de la espalda. Sí, pero no se te olvida. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.